tardes, buenos días aquí en California todavía, en Baja California. Bueno, pues me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a mi cita médica. Hoy vamos a dedicar el programa a COVID-19. Sé que no es el primero que producimos, pero hoy contamos con mucho más información acerca del microorganismo que ocasiona esta enfermedad que en el mes de febrero. Ante todo, les quiero reiterar la relevancia de que se queden en casa. Les recuerdo algo que seguramente ya han escuchado en otros lados, y es el hecho de que, si bien suele afectar de manera más intensa y grave a personas adultas mayores o a quienes tienen enfermedades crónicas, cada vez más jóvenes sanos y fuertes se suman a la lista de personas que pierden la batalla contra COVID-19. Así que, si no es indispensable, por favor, no salgan de casa. Como saben, la gran mayoría de las personas con COVID-19 afortunadamente no va a necesitar ir al hospital, por lo cual todos debemos estar preparados en casa a cuidar a nuestro familiar enfermo, evitando el contagio al resto de los integrantes. Y justamente a este respecto le hemos preparado una nota. Más del 80% de las personas con COVID-19 tienen la oportunidad de permanecer en su domicilio, pero esto requiere de la implementación de medidas tanto para ofrecer la mejor atención al enfermo como para prevenir el contagio del resto de la familia. Para ello, idealmente hay que contar con una habitación aparte. Cuando una persona tiene el COVID-19 por el nuevo coronavirus y se le envía a casa, es importante mantener, digamos que, separado del resto de la familia en todo lo posible sus actividades, y aún dentro de casa la sana distancia. Ojalá que pueda tener su propio baño, pero si no es así, pues estar higienizando el baño, estarlo desinfectando. Esta desinfección debe hacerse todos los días con una sustancia a base de cloro. Es recomendable que el paciente cuente con sus propios artículos como vajilla, toallas y sábanas, y estos se laven separados de los del resto de los integrantes. En caso de no poder aislar al enfermo, hay que conservar la sana distancia de por lo menos 1,5 metros con el resto de la familia y pedirle que use cubrebocas. Si no lo tolera, quienes lo rodean deberán cubrirse nariz y boca. Y lo que es muy importante es mantener separadas a las personas con alto riesgo de complicarse. Los que pueden tener complicaciones son las personas de edad avanzada, los que tengan enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión mal controlada, los que estén enfermos del corazón, de los pulmones, los que están en diálisis. Hay que evitar cualquier visita, y la persona que atiende al paciente y toca sus artículos debe hacerlo de preferencia con guantes y lavarse las manos durante 20 segundos al quitarlos o frotarlas con una sustancia con un mínimo de 60% de alcohol. Es fundamental que el enfermo esté bien hidratado y monitoree por lo menos 2 veces al día su temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, y avisar al médico o llamar a los teléfonos habilitados por las autoridades de salud en caso de agravarse los síntomas. Bueno, me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida en mi cita médica a 3 eminencias en medicina. La doctora Rosa María Wong, profesora, investigadora e infectóloga pediatra con postdoctorado en ciencias médicas. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, profesor de la Universidad de Guanajuato y excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. Y el doctor Alberto Juan López Vascopé, anestesiólogo e intensivista, jefe de terapia respiratoria del Hospital Ángeles de México y profesor de posgrado de anestesia. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos esta mañana para hablar acerca de todo lo que se sabe hasta este momento de COVID-19. Doctora Wong, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora sobre las características del virus, el tiempo que se encuentra activo en diferentes circunstancias fuera del organismo humano y sus preferencias celulares dentro del hombre? Buenas tardes, Diane. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias por permitirme poder platicar un poquito más acerca de este virus. En efecto, este es un virus nuevo. Sabemos que el virus es de la familia coronavirus.
Los coronavirus ya existían en el mundo. Tenemos otros virus que están circulando normalmente que causan infecciones respiratorias, como infección respiratoria alta y baja. Esos siempre están circulando constantemente. Este es uno de esa misma familia, pero es nuevo, ¿sí? Hubo una recombinación de los genes de los virus y surgió este nuevo virus al cual nadie de la humanidad tiene anticuerpos y tiene inmunidad previamente, por lo tanto la gente es muy susceptible a esta infección. Este virus se transmite a través de las gotitas respiratorias y también en la saliva, cuando alguien habla o cuando alguien estornuda. Cuando alguien estornuda se producen gotas aerosolizadas que en condiciones experimentales se ha visto que pueden estar hasta 3 horas en el aerosol, en condiciones cerradas, en un cuarto cerrado, por ejemplo, y húmedo. También cuando alguien estornuda y esto cae sobre una superficie, podemos encontrar este virus, por ejemplo, en superficies de metal y de plástico hasta 72 horas. Si es cartón o papel, hasta 24 horas. Y si es cobre, por ejemplo, el cobre que está en las monedas, puede estar hasta 4 horas y puede ser todavía contagioso. Por eso todas estas medidas de limpieza constante y de higiene, porque precisamente si yo llego un día después o 2 días después de que alguien tosió sobre una superficie plástica o de metal, toco esa superficie, me toco la nariz, la boca o los ojos y esa es la forma en que yo me inoculo el virus. Doctora Wong, ¿el virus flota? ¿Puede flotar en el medio ambiente? Cuando nosotros salimos a la calle, ¿es posible que nosotros inhalemos ese virus? No es que el virus flote, sino que cuando alguien estornuda, produce unas gotitas respiratorias, o cuando alguien habla, también produce estas gotitas, y en estas gotitas es donde va el virus. ¿Sí? Entonces, ahora, si hay una condición en que estamos al aire libre y está soplando el aire o hay diferentes corrientes, pues es muy difícil que se mantengan esas gotitas suspendidas. Sin embargo, si estamos en un cuarto en donde está todo cerrado, que no está ventilado, que hay unas condiciones de humedad, entonces ahí sí podemos encontrar el virus suspendido en los aerosoles durante hasta 3 horas, incluso, que puede ser viable. Doctora, sabemos que tiene preferencia por los receptores que tenemos en los pulmones de la enzima convertidora de angiotensina 2, de la ECA2, a nivel de los alvéolos. Explíquenos a qué se refiere esto, por favor, y cómo se puede saber quién tiene más de estos receptores en cuanto a los humanos. Así es, el virus tiene una proteína, que es la proteína S, y esta proteína S se pega a las células a través de ese receptor, que es el receptor de angiotensina, ¿sí? de la enzima convertida de angiotensina 2. Este receptor se encuentra con una mayor cantidad en los pulmones. Sin embargo, también podemos encontrarlo en todo lo que son las células del aparato respiratorio. Por eso, cuando llega el virus, se pega este virus al receptor, se pega a través de la proteína S, se mete dentro de la célula y ahí se empieza a replicar. Se replican muchos viriones, se liberan otra vez y esos van a infectar nuevamente al resto de las células. Y precisamente causan una infección y una inflamación muy importante en los pulmones, precisamente porque la mayor cantidad de receptores se encuentran en los pulmones y puede causar una gran inflamación a ese nivel. Doctora, gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos con este programa Mi Cita Médica. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Doctor Alejandro Macías, la sintomatología de COVID es muy variada. Podemos enumerar a muchísimas personas que no han tenido síntomas, otras que han perdido nada más el olfato, otras que tienen síntomas gastrointestinales, otras que acaban hospitalizadas y otras que desafortunadamente pierden la vida. ¿Nos podría enumerar, por favor, cuál es esta amplia gama de sintomatología que puede enfrentar un paciente con COVID-19? Sí, muchas gracias por la invitación. Puede ser desde ninguna molestia, es un abanico que va desde el que no siente nada, generalmente los jóvenes, los niños. De hecho, los niños se infectan, pero generalmente no sienten absolutamente nada.
lucen bien, y ahí está el riesgo, por ejemplo, de llevárselos a los abuelos a que los cuiden, porque el niño luce perfectamente bien y puede infectar al abuelo. Y pasando ya a una gama mayor, el que se siente fatigado, dolor muscular, a veces un poquito de dolor de garganta o tos, y eso puede ser todo. Siguiendo avanzando más, puede ser ya el que tiene ya más dolor de garganta, un dolor intenso, fiebre, generalmente que ya supera los 37,5 grados de temperatura, tos, la tos persistente, pertinaz, y siguiendo avanzando, la falta de aire para respirar, la disnea. La falta de olfato no es muy común, según la serie, y a mí no me ha tocado ver ninguno con falta de olfato, pero dicen por ahí que hasta el 20-30%. A mí no me ha tocado ver ninguno. Lo típico es entonces fiebre y tos. Hasta ahí no hay problema. El problema es cuando esto avanza, ya señala que hay una neumonía, que antes que es extensa, ya da dificultad para respirar. Ahora bien, ¿qué es la llamada tormenta de citocinas y cuáles son sus posibles efectos, doctor? Porque hablamos de que puede dañar el corazón, puede dañar el sistema nervioso, se han descrito casos y lo atribuyen a la llamada tormenta de citocinas. ¿Qué es? Sí, de hecho, se ha descrito en otras enfermedades, también para la influenza, por ejemplo, se describió para soldados en la Segunda Guerra Mundial, que se les aplastaban los pies y que después hacían una neumonía que no era infecciosa, sino que se desencadena porque se liberan muchos mediadores químicos en el cuerpo que liberan a la circulación leucocitos o glóbulos blancos que te atacan a tu propio organismo y causan una neumonía que causa la insuficiencia respiratoria, la dificultad para respirar. Esa es la tormenta de citocinas. De hecho, tiene que ver con una falta de regulación del sistema inmune, porque los jóvenes y los niños casi nunca hacen esta tormenta de citocinas para este síndrome al menos. Eso es más bien de las personas que están debilitadas, las que tienen edad avanzada, las que tienen una enfermedad crónica del corazón, de los pulmones, los que tienen cáncer en tratamiento, como que no tienen una buena regulación del sistema inmune y entonces digamos que el sistema inmune se descontrola, se vuelve loco y te empieza a atacar a ti mismo. Eso es en pocas palabras. Sí. Doctor, y bueno, pues también hemos descrito casos desafortunadamente muy tristes, incluso la muerte en personas jóvenes que no reportaban enfermedades concomitantes o trastornos subyacentes. ¿Cómo podríamos explicar esto? Pues es que la medicina siempre es así, siempre hay los casos extremos. Siempre puede haber una persona de edad avanzada, acabamos de ver gente de 90 años enferma y se recupera sin ningún problema, y niños gravemente enfermos. Son los extremos, es la variabilidad biológica, son las probabilidades. Puede perfectamente haber un anciano en buenas condiciones, pero las probabilidades son las que señalan esto. Va a complicar generalmente en los de edad avanzada y en los crónicamente enfermos. Es muy raro que ocurra en los niños. Sí, estaba leyendo que en la Dominicana han reportado de algo así como 100 enfermos, de 100 decesos, 2 o 3 son niños. Pero no es que no sea posible. Es poco probable, pero sigue siendo posible. Es la variabilidad biológica del ser humano. Claro, gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con la importancia acerca del diagnóstico y sobre todo del monitoreo de los pacientes que están enfermos con COVID-19. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Mientras más información tenga un médico sobre su paciente en casa, más rápido podrá atender cualquier contingencia. De ahí la utilidad de los avances tecnológicos que contribuyen sustancialmente a reducir la carga sobre el sector salud. Uno de los mayores retos a enfrentar para los sistemas de salud en los países más afectados por la pandemia de COVID-19 es la insuficiencia de camas en los hospitales para atender a todos los enfermos. En Cleveland, Ohio, inició el primer programa piloto del mundo con un nuevo tipo de tecnología. What that allows us to do is to send patients who we're worried about, but they're probably not sick enough to be admitted, to go home in the comfort of their home and to monitor their pulse ox, their heart rate, and their respiratory rate remotely.
consiste en colocar un sensor en el dedo del paciente que se conecta a una muñequera encargada de enviar la señal al celular del enfermo. La información sobre los signos vitales del paciente sube a la nube de Internet en una plataforma segura y el médico puede monitorearla en tiempo real desde cualquier lugar. It keeps people at home, it reduces burden on the health systems, and it would ultimately be a safer, more efficient way to deliver care and provide care to many more patients that we're seeing because of this infection. Esta semana se puso en práctica esta tecnología aprobada por la FDA con 1,000 pacientes. Es una buena opción porque a los enfermos podría dárseles la opción de continuar con monitoreo en casa, estarlos vigilando los que fueran egresados o los que tengan enfermedad leve. Si bien países de América Latina como Brasil y Colombia realizaron las gestiones necesarias para adquirir esta tecnología, no es una realidad aún en México. Dian Pérez, a las 3. Bueno, se encuentra con nosotros el doctor Alberto Juan López Vascopé. Doctor, ¿qué ventajas tiene este tipo de monitoreo en casa de los pacientes con COVID-19? Gracias y buenas tardes. Qué bien que ustedes estén trabajando sobre esto porque esto permite de que tengamos mucha más información, especialmente en nuestras personas y en nuestras gentes. Bien, pues esto de la evolución de la comunicación y cuando hace algunos años atrás se había aunado además la comunicación por video, pues esto ha permitido de que nosotros tengamos a distancia información en tiempo real. Ya esto fue hace unos más de 50 años con los primeros viajes en el proyecto Apolo y específicamente cuando fueron a la Luna, la telemedicina nació fuertemente ahí, en la que nosotros aquí, los seres humanos en la Tierra, estábamos viendo el comportamiento cardiovascular de los astronautas a 300,000 kilómetros de distancia. Esto ha ido progresando muy rápidamente a medida de que la tecnología ha ido incrementando la posibilidad de nosotros utilizar esto. Estamos actualmente en el siglo XXI, ha cambiado muchas las cosas, se han abaratado las cosas y esta enfermedad nos está poniendo un reto importantísimo. Es una enfermedad altamente contagiosa. Si todos los pacientes tuvieran que ir porque se sienten mal en el momento actual a los hospitales estuvieran completamente llenos y la contaminación sería mucho más grande. Pero si nosotros tuviéramos la posibilidad de medir esos signos vitales que decía el doctor Macías a distancia y comunicarnos con el paciente y decirle, mire, su frecuencia respiratoria está aumentando, su oxígeno está disminuyendo, su temperatura está aumentando, ponga oxígeno, póngase, le estamos mandando la ambulancia y llegaría directamente al hospital. Entonces, ¿qué significa estas nuevas tecnologías? Son tecnologías que puede tenerlo el paciente en la casa, la familia puede estar monitorizando, esta información lo está subiendo en tiempo real la máquina hacia la nube, su médico o un sistema de salud en el hospital está vigilando continuamente esto y de esa manera efectivizamos, disminuimos los gastos porque no tienen que trasladarse los pacientes, disminuimos los riesgos para el paciente, disminuimos la carga para el hospital y efectivizamos realmente costo-eficiencia, la seguridad para el paciente. Creo que son equipos que han llegado y se van a quedar con nosotros. Doctor, explíquenos una cosa. Por ejemplo, contar con un oxímetro de pulso en la casa, ¿puede ser de utilidad para una persona que tiene COVID-19? Sí, mire, lo tenemos por ahí. Este tipo de oxímetros tienen la capacidad de tener en tiempo real 4 datos: la saturación, la frecuencia respiratoria, tener datos acerca de cuánto está la velocidad del corazón y además, inclusive en este modelo podemos nosotros tener información de cómo se está comportando el organismo en general. Esta información puede ir a un teléfono en el paciente de la familia, que sube a la nube y el médico en tiempo real puede estar viendo esta información. Entonces,
El aparato además tiene inteligencia artificial en el sentido de que analiza los cambios en el paciente, porque el paciente puede ver y interpretar y decir, bueno, creo que estoy bien, pero la máquina ya se da cuenta de que ya hay un deterioro, y entonces el médico a distancia puede decir, oiga, aunque el número está bien, usted se está deteriorando, tiene que venir al hospital directamente. Entonces la eficiencia y la seguridad de estos equipos tan sencillos pues es grande, porque el paciente podemos ganar muchos minutos, inclusive horas, de predecir que el paciente se está deteriorando. Es equipos pequeños, fáciles de manejar, no se necesita ciencia, tú te lo colocaste en un segundo y en 10 segundos ya estaba la información completa. Doctor López Vazcope, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con observaciones finales sobre tratamiento y lo que se está haciendo para encontrar a velocidad de pandemia una vacuna. Bueno, hay muchísimos tratamientos que se están estudiando para los pacientes con COVID-19 con resultados variables. Ustedes ya los han escuchado en los medios. Desafortunadamente se nos termina el tiempo para hablar de ellos, pero el próximo martes en Mi Cita Médica vamos a abordar a fondo estos distintos tratamientos que hay en este momento y todos los avances que hay en torno al desarrollo de una vacuna que en el mejor de los casos se espera que podría estar disponible para enero del 2021. De todo ello hablaremos el próximo martes en Mi Cita Médica. Hoy quiero agradecer profundamente a la doctora Rosa María Wong, al doctor Alejandro Macías y al doctor Alberto Juan López Vazcope el habernos acompañado en Mi Cita Médica, y esperamos poder continuar esta charla el próximo martes. A usted, por favor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese en casa, y un agradecimiento muy especial a mi compañera Luz Reynoso, quien permaneció a lo largo de 30 minutos en el estudio de Mi Cita Médica por si ocurría algún problema técnico que no nos permitiera estar transmitiendo de forma remota. Luz, muchísimas gracias, a todo mi cariño, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Hasta luego.